La salsa en discusión. Autor Alejandro Ulloa. En esta obra se propone un diálogo abierto con algunos de los autores más importantes que han abordado el origen de la salsa en el barrio latino de la ciudad de Nueva York. Escrita contra los lugares comunes consagrados en la opinión popular, La salsa en discusión promueve un debate entre quienes han analizado la salsa desde Cuba, Venezuela, Puerto Rico, Nueva York o Cali. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿De qué fuentes se nutre esta investigación? Primero está la observación. Observación directa y registro. Esto puede durar semanas, meses, bueno. Registro, clasificación, categorías, etc. Bueno, es la primera fase. De lo que se ha visto surgen muchas preguntas. Uno va a encontrar las respuestas en los archivos. Cuando yo veo, por ejemplo, Nuestra Señora de Guadalupe en Cartago, un poquito afuera del centro, me pregunto por qué está aquí y no allá. Me toca hacer un trabajo de archivos para encontrar la biografía de este edificio. Algo parecido con la casa que llaman de Sancena, que es la casa del virrey, ¿sí? Tiene una historia, hay que reconstruir esta historia para entender por qué está aquí, etc. Entonces, en estos trabajos sobre el centro, disponemos de archivos. Siempre tenemos los archivos del Cabildo, los archivos de la Curia. Uno hace este recorrido para poco a poco encontrar los elementos que permiten reconstruir la biografía de un sitio, de una construcción, de un monumento. El centro es el escenario de lucha de las clases sociales por el suelo urbano. Háblenos un poco de esto. Germen histórico, cuna social, crisol material, donde se gestó y moldeó el embrión espacial que originó la ciudad. El centro es desde su fundación y después de varios siglos de consolidación y ensanchez, sigue siendo hoy el lugar más prestigioso y valioso del hábitat urbano. Permanece inalterable en las memorias como la representación mental idealizada y algo simbólico de la totalidad urbana. Desde el primer día el centro se convirtió en el lugar a la vez más venerado y más codiciado. En su libro nos dice que en la Fundación de Buga se refieren a ella como la ciudad nómada. Háblenos un poco acerca de eso. Nos remite eso a los altibajos de la conquista. Pero no solamente Buga es ciudad nómada, podríamos decir lo mismo de Cartago, podríamos decir lo mismo de Cali. Los académicos de la historia de la región todavía están buscando el sitio donde se fundó la primera Cali, inclusive la segunda, siendo que esta donde estamos parece ser la segunda o la tercera. Fue ciudad nómada. Lo mismo pasó con Caloto. Una larga historia. Buga se funda en la montaña. No resiste ni al clima ni a la resistencia de los aborígenes y se va desplazando. La primera fundación es de los años 1540 y es solamente hacia 1575 que encontramos la Buga actual. Por eso el concepto de ciudad nómada. Si ustedes miran la historia de Cartago, el concepto es mucho más característico. Se funda una Cartago en 1540.
en las montañas del Quindío, el pueblo no va a tener mayor incentivos y se va a quedar allá en las montañas durante 150 años. Se traslada donde está Cartago en 1690, después de 150 años. Ve que la ciudad nómada la encontramos con mucha frecuencia y en otros lugares de Colombia también. En su libro nos dice que las continuas modernidades cíclicas amenazan el centro histórico. Háblenos un poco acerca de esto. Siendo el lugar de más prestigio, de mayor venalidad, es el igualmente que recibe muchas amenazas de los cambios sucesivos. En distintos momentos hay una tendencia de modernización que, entre otras cosas, no permite conservar una arquitectura. La arquitectura se vuelve, para decirlo así, desechable. Todos los centros históricos de Colombia están viviendo eso, más aquí, menos acá, en un momento, en otro. Para tomarte un ejemplo, hubo durante siglos una pequeña capilla a la orilla del río. En un momento, hacia 1920, en que hay una clase social enriquecida que niega el pasado colonial y pretende entrar en la modernidad, deciden destruir esta capilla con el argumento que la dañó un temblor, y entonces destruyen una capilla que tenía siglos a la orilla del río y construyen un monumento que para ellos es la modernidad. Entonces, siendo que en cada época se presentan fuerzas generadoras de la modernidad, vamos a encontrar el mismo fenómeno de una generación a otra, destruyendo lo viejo para colocar lo nuevo. ¿Qué papel juega el Plan Especial de Protección en cuanto a estos cambios que trae la modernidad? Tiene el papel de una intención, que por lo general no pasará de ser una buena intención. La planeación del espacio llega siempre muy tarde sobre hechos dados, después de hechos cumplidos, que son prácticamente irreversibles. El plan de protección para el centro de Cali, para tomar un ejemplo, no será el primero. Hubo varios en el pasado que en nada protegieron el sector de la Merced. En el 80 u 82, el arquitecto restaurador José Luis Giraldo, a solicitud del municipio, estableció un plan de protección para el sector de la Merced. Y a pesar de la ordenanza de protección que resultó del trabajo de José Luis Giraldo, la tendencia arrasadora de la renta del suelo, sencillamente, iba a contravía de este propósito de protección.